todos, Dios les bendiga. Gracias por conectarse en este momento con estas reflexiones. Muchas gracias por seguir aquí. Estos tiempos son para reflexionar, estos tiempos son para buscar de Dios, buscar su rostro, porque si hay esperanza en alguien es en Dios, no hay otra. Fuera de Él no hay nada más. ¿Por qué no le entregamos a Dios este día y le entregamos a Dios este tiempo para que juntos podamos encontrarle a través de su palabra? ¿Amén? Padre Santo, Dios poderoso, te damos gracias, Señor, por este día, por esta bendición que nos regalas hoy. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que a través de tu palabra, Señor, nos guíes, nos instruyas, nos enseñes y que podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Que no sean las palabras mías, Señor, sino que sea tu palabra hablando a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Vamos a leer hoy desde el versículo 19 hasta el versículo 42. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Versículo 19. Al oírlo decir esas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían: está loco y endemoniado, ¿para qué escuchar a un hombre así? Otros decían: no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Ya era invierno, versículo 22, y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el Pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó: yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Una vez más, la gente tomó piedras para matarlo. Jesús dijo: bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Jesús respondió: en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo: yo digo que ustedes son dioses. Y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que, si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy el Hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó. Se fue al otro lado del río Jordán, cerca del lugar donde Juan bautizaba al principio, y se quedó un tiempo allí, y muchos lo siguieron. Juan no hacía señales milagrosas, se comentaban unos a otros, pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto, y muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús. Ok, esta es la segunda parte, o la tercera parte, porque ya hemos eh, leído 2 días acerca del capítulo 10, cómo Jesús se presenta como el pastor y como la puerta, ¿cierto? Como el pastor de las ovejas y la puerta a la vida eterna. Ahora los judíos vuelven a preguntarle:
acerca de quién es, como a increparlo para decir, si usted es el Mesías, díganos de una vez. Pero vamos a analizar pasaje por pasaje. Los primeros 3 pasajes son la terminación del segmento anterior, y entonces dicen es que hubo reacciones divididas, como en muchas partes hemos ya visto, reacciones divididas acerca de Jesús. Entonces unos decían, este man está loco, ¿por qué lo escuchamos? ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué malgastar el tiempo escuchando a un loco? Mientras otros decían, ¿cómo un loco o cómo un poseído puede hacer las cosas que él hace? Y existía esa división en el pueblo, esa división de los que querían seguir a Jesús y de los que pensaban que era un loco porque no satisfacía las necesidades del Mesías que ellos esperaban. Muchas veces hay muchos que piensan que seguir a Jesús es una locura porque no satisface las necesidades que en su corazón entenebrecido quieren satisfacer. Si Jesús no es un Jesús que te da plata, que te hace rico, que complace tus caprichos, ese Jesús no sirve. Y hay muchos que piensan así. Casualmente anoche, antes de acostarme, veía un personaje en esos telecanales que dicen que son cristianos, y veía un personaje hablando acerca de cómo hacerse rico, cómo ser exitoso, cómo producir plata. Digamos que eso no es del todo malo, sino que digamos en el contexto en que se pone no es correcto, porque manipula las escrituras y manipula el concepto de Dios y manipula la figura de Jesucristo para decir que está al servicio de un coaching. Al servicio de un coaching, al servicio de querer hacernos mejores y superarnos. Entonces al servicio de querer que hagamos riqueza, de que seamos prósperos financieramente, y eso no es así. El mensaje de Jesús era para libertar a los cautivos, traer vista a los ciegos, confrontar a los pecadores. Entonces por eso estos hombres decían, no, este es un loco, este no vino a liberarnos de Roma, este no vino a liberarnos de Roma como ese Mesías campeón que nosotros nos imaginamos y que las escrituras nos enseñan. Y estaban errando. Si no viene un loco acá a hablarnos cosas, que Él es la puerta, que Él es el pastor, que Él es el agua, que Él es el pan, poco de cosas raras que ni entendemos, este no es el Mesías. Como hay otros que sí escuchan la voz de Dios y se dan cuenta que Cristo vino a hacer las obras de Dios. Ahora bien, bajo ese contexto inicial, en cuanto a las personas, nos trasladamos al invierno y nos trasladamos en particular, el versículo 22 nos cita la fiesta de la dedicación o el Hanukkah. Hola amor, buenos días. Hola. Mira la montaña increíble. Ya voy para allá, papi, estoy haciendo el video. El Hanukkah es una fiesta judía, la última de las fiestas judías instauradas y el ciclo de fiestas, y que a diferencia de las demás no se encuentra en la escritura. Las demás fiestas judías todas se encuentran en la escritura y fueron instauradas en el periodo del Éxodo. Están en el Pentateuco, entonces está la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? La fiesta del principio de cosecha, final de cosecha, bueno, esas fiestas. Y está la fiesta Purim, que es la fiesta por la liberación de los judíos de la mano de Amán, que se encuentra que fue instaurada durante la época persa y se encuentra documentada en el libro de Esther. Es el recordatorio de que Dios los liberó en su soberanía
porque para los que no sabían, el libro de Esther es el único libro de la Biblia en donde no se menciona el nombre de Dios y no se menciona a Dios, pero lo que deja entrever es que Dios soberanamente tiene control de todas las cosas. Esto es un paréntesis acá. Pero la fiesta del Hanukkah es una fiesta que no se encuentra dentro del canon bíblico, sino que es una fiesta de carácter nacional. Haga de cuenta la independencia, haga de cuenta el 7 de agosto. Y el Hanukkah conmemora la liberación del pueblo judío de la opresión y de la abominación griega. ¿Hacia cuándo se remonta esta fiesta? El Hanukkah se remonta hacia el año 150, 142 más exactamente antes de Cristo. Perdón, 165 antes de Cristo. Tengo acá el dato. Cuando Judas Macabeo lideró una revuelta en la cual los judíos se pudieron liberar del yugo seleucida. Para hacer un recorderis de historia rápido y no quedarme ahí en ese punto, Alejandro Magno conquista Asia el año 333, pero muere el año 330 y sus generales se dividen su imperio. Ptolomeo coge Egipto, Seleuco coge Asia y los otros generales se parten las provincias griegas, Macedonia, Grecia, etc. Los reinos más destacados fueron precisamente Egipto, de los Ptolomeos, y Asia. Este reino seleucida, llamado así por su fundador, Seleuco, gobernó hasta el año más o menos como el año 80. No lo tengo presente en este momento porque, como les digo, no me quiero poner a dar una clase de historia acá, sino estamos estudiando la palabra. Y en el contexto del Hanukkah gobernaba un rey llamado Antíoco Epífanes, Antíoco IV, ¿sí? Era hijo de Antíoco III Megas, muy famoso él, Antíoco III el Grande, y lo que lo hizo más famoso fue que perdió en la batalla de Magnesia contra los romanos. Ya Roma estaba extendiendo sus fronteras para esa época. Y Antíoco IV, su hijo, pues digamos dejó quieto esa zona de Roma y se dedicó más a afianzar sus fronteras, y una de esas cosas fue ajustar que los pueblos suyos adoraran a sus mismas creencias, a los dioses griegos. Entonces llegó en Jerusalén y como se dio cuenta que este pueblo no adoraba a los dioses olímpicos ni tenía cultos distintos, sino que se estaba arraigado en el culto monoteísta, pues este hombre llegó y profanó el templo. Llegó a Jerusalén, tomó Jerusalén, profanó el templo, puso un altar a Zeus olímpico en medio del templo, sacrificó cerdos y empezó a hacer una persecución contra los judíos, a perseguirlos por sus creencias. Leía en un comentario que a las mujeres que circuncidaban a los niños por siguiendo la ley, las crucificaban y colgaban a sus niños en su cuello. Asimismo, a todo aquel que vieran con la Torá en la mano o con cualquier elemento que fuera asociado a la religión judía era condenado a muerte. Pero finalmente un sacerdote llamado Matatías, junto con sus hijos, los macabeos, era así por el nombre que tenía, pero el seudónimo que tenía Macabeo significaba martillo, y no estoy mal, no me acuerdo bien, Judas, Simón, Juan Hircano, se rebelaron contra este hombre y unieron a su pueblo y finalmente vencieron a las fuerzas griegas y lograron una autonomía. Tan es así que Judas, el primero,
siendo sumo sacerdote, logró la autonomía. Jonatán el segundo la consolidó y Simón el tercero ya la estableció finalmente con el cuarto, que fue Juan Hircano. Juan Hircano se volvió rey y esa fue la dinastía de los Asmoneos, que gobernó hasta más o menos el año 60, cuando el estado asmoneo dejó de ser un estado autónomo porque Roma vino y tomó el control. Roma vino, tomó el control, Pompeyo tomó Jerusalén en el año 66 y le cedió el control a Herodes el Grande, que tenía un parentesco con los asmoneos, era yerno del último rey, si no estoy mal se llama Aristóbulo, no me acuerdo. Pero entonces la fiesta del Hanukkah nace de ahí, de ese momento, como esa independencia, pues, y es una fiesta nacional y se celebra el 25 del mes de Kislev, que equivale a diciembre. O sea, cuando nosotros estamos celebrando Navidad, ellos están celebrando el Hanukkah. Y es esa connotación, la liberación de Israel, la libertad de esa opresión griega y esa profanación del templo, hecha por los sacerdotes macabeos. Ahora bien, esta fiesta también se llamaba de las luces. Se llamaba de la dedicación porque Judas Macabeo dedicó el templo, volvió y lo dedicó a Dios, expulsó toda la idolatría, la idolatría que había puesto Antíoco y todas las profanaciones que había hecho, porque el templo se había llenado, se había convertido en un prostíbulo también, y en un lugar de culto pagano. Y se llamaba la fiesta de las luces porque cuando se dedicó el altar se encendieron las luces del candelabro. Y leía que había una leyenda en donde estaban buscando las lámparas para encender el candelabro y que pues todas las lámparas habían sido profanadas, pero que había una chiquitica por ahí escondida y que tenía el sello del sacerdote y que no la habían utilizado para eso. Entonces que la lámpara la utilizaron, era muy pequeñita, entonces no era suficiente para iluminar 8 días, porque era para iluminar todos los 7 días que querían dedicar, entonces para iluminarla todos los días. Entonces lo que hicieron fue, bueno, hagámosle con esta. Y resulta que el aceite como que, o sea, pasó como el milagro de Eliseo cuando le hizo llenar a la mujer hartas cosas de aceite. La lámpara no se agotó, el aceite no se agotó, sino hasta el 8.º día. Entonces era como esa respuesta que Dios dio a su pueblo, donde le estaba diciendo: yo los estoy iluminando y los estoy liberando. Era lo que interpretaban ellos con esa leyenda, ¿cierto? Y entonces ellos ponían en el templo, prendían lámparas, y en las casas también. Las versiones decían que prendían 8 lámparas y las mantenían prendidas 8 días, o que iban encendiendo una lámpara cada día. Entonces el primer día uno, el segundo día la otra, y así iban hasta que tuvieran las 8 lámparas encendidas. Y representaba la luz de Dios que liberaba al pueblo. Entonces mire el contexto tan especial en el que estaba Jesús. Siempre se presentaba en las fiestas donde había aglomeraciones y donde estaban los judíos y donde estaba todo el mundo para predicar el evangelio, ¿sí? Y se encuentra en la parte conocida como el Pórtico de Salomón. El Pórtico de Salomón era asociado se asocia mucho a las plazas de mercado de las polis antiguas, donde eran unos pórticos, una serie de columnas que estaban techadas, entonces eran pórtico, estaba porticado, ¿sí? Columna de Intel, columna de Intel, columna de Intel, ¿cierto? Estaba porticado, era como una especie de pasaje o corredor, y la gente estaba pasando y Jesús también iba pasando. Y en esa fiesta, en ese momento donde la gente estaba celebrando eso, lo vieron y se le arrimaron. Y le dicen: ¿hasta cuándo nos va a tener en suspenso usted? Decídase, hermano, ¿usted es o no es el Mesías? Vemos que hace cosas, pero también vemos que dice bestialidades. Hermano, sea claro, ¿usted es el Mesías? ¿Usted es al que podemos seguir para vencer a Roma? ¿Sí o no? Porque esa era la finalidad de los judíos. Entonces Jesús les contesta y les dice: yo ya les dije y ustedes no me creen.
La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Me detengo un segundo antes de continuar. Bueno, sigo acá. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Listo. Con estos dos versículos, Jesús no había dicho explícitamente que era el Mesías, sino a unos pocos. A sus discípulos, a la mujer samaritana y al ciego. Pero las obras que él hacía y las palabras que él decía tenían que haber sido suficientes para revelarse como el Hijo de Dios a un pueblo que se suponía conocía la palabra de Dios y conocía la revelación de Dios. Entonces se suponía que este pueblo, al llegar Jesús, tenía que ser sensible y entender las palabras de Dios. Pero Jesús los confronta diciendo: ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Ustedes definitivamente no me van a escuchar. Ustedes no creen en mí, ustedes no han creído en Dios, entonces ustedes no son de mi rebaño, entonces ustedes no van a prestar atención en absoluto. Y vuelve y repite: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Las ovejas de Cristo escuchan su voz, son sensibles a la voz de Dios. El Espíritu Santo coloca esa sensibilidad en sus vidas para que escuchen a Jesús. Hay otros que simplemente no lo van a escuchar y su corazón se va a endurecer. Pero aquellos que son confrontados por el Evangelio y el Espíritu Santo toca su corazón y ellos reconocen su condición y que necesitan un Salvador y que ese único Salvador es Cristo, siguen su voz y no ponen peros. No buscan seguir satisfaciendo sus placeres. Y algo más. Les dice: les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano de mi Padre. Entonces Jesús les dice: las que me siguen, mire, yo les doy vida eterna, una seguridad eterna, o sea, les doy la vida eterna y les doy esa seguridad en esta vida de que tienen esa vida eterna y nunca se van a apartar de mí. Cuando oyen mi voz y vienen a mí, siempre estarán conmigo. Yo las tendré aquí como un tesoro, cuidándolas, protegiéndolas. Y dice: porque es Dios quien me las dio. No es de mi propia voluntad, es Dios mismo el que me ha dado esas ovejas. El que pone el Espíritu de Dios en ellas para que me escuchen y vengan. Y Él es más poderoso que todos. Dios es más poderoso que todos los argumentos que tú puedas tener en este momento. Que todo lo que quieras poner delante para correr lejos de Él. Si Dios te quiere llamar y tocar tu corazón, lo va a hacer. Y te va a mostrar tu maldad para que tú te des cuenta que Él es santo, pero que también es amoroso y ha puesto a Cristo para que tú vuelvas a Él. Y aquí Jesús hace una afirmación extremadamente poderosa y que indignó a los religiosos. Y dice: el Padre y yo somos uno. Aquí Jesús se revela primero que Él es uno con el Padre. Revela ese gran misterio de la Trinidad. Él y el Padre son uno. Dios, mismo Dios. Y segundo, revela la unidad que existe entre Él y el Padre. Los vínculos de unidad. Número uno, el amor. El Padre es movido en amor para salvar a su pueblo. Y ese mismo amor
lo transmite a través de Cristo. Y el amor es lo que une al Padre con el Hijo, porque Dios es amor. Entonces es el vínculo que los une. Y el vehículo para mostrar ese vínculo es la obediencia. ¿Cuál obediencia? Pues la obediencia perfecta de Cristo, cumpliendo la voluntad del Padre. Él mismo lo dijo. Yo no vine de mi propia cuenta, sino vine a hacer la voluntad del Padre. ¿Y la voluntad del Padre cuál es? Que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. La voluntad del Padre es que nadie se pierda, que nadie de su pueblo se pierda, sino que tenga vida eterna. Y por eso envió a Cristo, para que Cristo confronte a la humanidad, le revele la voluntad del Padre y le revele el deseo profundo de que vuelvan a su seno. Esta declaración tan hermosa y tan significativa, donde Cristo revela quién es, porque le estaban diciendo, bueno, usted es el Mesías, entonces díganos. Y pues Él les dice, yo soy uno con el Padre, yo soy Dios mismo. Entonces se indignaron tanto que dice que la gente tomó piedras para matarlo. La traducción original es que estaban recolectando las piedras. De una vez se juntaron para empezar, bueno, cojamos piedra, a ver, porque este man ya merece la lapidación por blasfemo, ¿sí? De acuerdo a la ley. Entonces Jesús los ve recogiendo piedras y les dice, bueno, les dice, bajo la dirección de mi Padre, guiado por Dios, siguiendo la voluntad de Dios, he hecho muchas buenas acciones, he hecho muchas buenas obras. ¿Por cuál de todas me van a apedrear? Entonces primero los confronta diciéndole, lo que yo he hecho son obras buenas, no he dejado de hacer obras buenas. Entonces, ¿cuál de todas está en la ley? ¿Cuál de todas esas obras que yo he hecho dice en la ley de ustedes? La ley que ustedes siguen y que han reinterpretado y contrarreinterpretado. ¿Con cuál de todas esas me van a acusar? ¿Me van a acusar de sanar? ¿Me van a apedrear por sanar a un ciego? ¿Me van a apedrear por hablar con una samaritana? ¿Me van a apedrear por darle de comer a la gente? ¿Por cuál de todas? ¿Por cuál de todas me van a apedrear? Quiero saber si la bondad tiene como precio la muerte, por decirlo así. Entonces estos señores les dicen, no lo vamos a apedrear por ninguna buena acción, sino por blasfemo, porque usted está diciendo locuras y se está haciendo igual a Dios. Usted es un hombre común y corriente, usted un parroquiano de Nazaret, hermano. Hay un pueblucho y viene aquí a decirnos que usted es el Hijo de Dios. Usted lo que es un loco endemoniado y lo que merece es la muerte. Porque tú, siendo un vulgar hombre común y corriente, un carpintero, afirmas que eres Dios. Y aquí Jesús los empieza a confrontar, como siempre, contra sus mismos razonamientos, contra sus mismas retóricas. Y les dice, en sus propias escrituras, ojo que no los confrontó contra cualquier cosa, los confrontó contra lo que ellos estaban asentados, contra sus escrituras, contra las escrituras, que las escrituras son buenas, pero ellos la habían convertido en un ídolo más. Y Jesús les dice, en sus propias escrituras está registrado que Dios le dijo a ciertos líderes del pueblo, yo digo que ustedes son dioses. Y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que, si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo, soy hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. ¡Wow! Este tipo llega y les dice, mire, en la misma escritura, cuando Dios quiso apartar a ciertas personas, los llamó dioses. En algunas traducciones, cuando se habla de jueces, se utiliza la palabra jueces, pero en la antigua eran dioses porque se utiliza la palabra Elohim. Elohim quiere decir Dios, ¿sí?
Entonces, digamos, esa palabra en ese contexto quería que decía apartado especialmente para una actividad o para ser comisionado para algo que venía directamente de Dios. En ese caso era, por ejemplo, el juicio. Los jueces impartían justicia porque Dios así lo había determinado. La justicia que imparten los jueces viene de parte de Dios. Y aquí hago también una acotación. Mire, la justicia imperfecta humana hace parte de los medios de contención del mal que Dios ha dispuesto soberanamente. Por eso debemos orar por nuestros gobernantes, así no nos gusten. Así no seamos de su mismo partido político, así sus ideas nos parezcan erráticas. Hay que orar por ellos porque las autoridades por parte de Dios han sido puestas. En este caso en particular, volviendo a la escritura, en el Antiguo Testamento lo que decía Dios era: apártenme estas personas para que sean jueces y para que den las directrices que yo quiero que den al pueblo. ¿Sí? Eran apartados. Apartados. ¿Sí? La palabra para apartado viene de la raíz griega agios. Y la raíz griega agios es la que se traduce como santo. ¿Sí? Como santo. Entonces finalmente la palabra santo no quiere decir otra cosa que apartado. Entonces cuando Jesús dice, mire, a ustedes en la antigüedad, algunos de ustedes los llamaban dioses, o sea, los llamaban santos apartados para una obra que Dios los había llamado a hacer. Y la escritura no puede ser modificada, la escritura es santa, porque fue Dios quien la dio. Entonces ustedes no pueden decir, ay, no, es que está cambiando, no. Ahí dice, ustedes son dioses. Algunos de ustedes son llamados dioses, no porque haya que adorarlos, sino porque han sido apartados, ¿cierto? Por eso dice, así que las personas que reciben el mensaje de Dios se llamó dioses. ¿Por qué me acusan de blasfemar si yo digo que soy el Hijo de Dios? Si yo también vengo con el mensaje de Dios y fui apartado por Dios, separado por Dios y enviado al mundo. Y en ese separado viene santo. Jesús es el santo Hijo de Dios, apartado por Dios para hacer la obra a la que Dios le envió, que fue predicar el Evangelio y vivir la vida que nosotros debíamos vivir, ¿cierto? Para mostrarnos cómo se debe vivir la vida correctamente y vivir una vida íntegra, pura, sin mancha todo el tiempo, para hacer ese sacrificio perfecto, apartado, santo, y ser ese sacrificio para satisfacer la ira de Dios y así poder traer salvación a su pueblo. ¿Ok? Muy bien. Versículo 37. No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago su trabajo, entonces crean las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Jesús les dijo, mire, ustedes si quieren no me crean lo que les digo, ¿ya? Porque finalmente las palabras se las puede llevar el viento. Digamos, parafraseémoslo así. Las palabras se las puede llevar el viento. Pero entonces crean en las obras que estoy haciendo. Si yo solamente hablara carreta, solamente hablara y hablara y hablara y no hubiera obras, no me crean. Pero detrás de las palabras que yo hago hay unas obras que respaldan lo que yo estoy hablando. Jesús no solamente habló a la gente, sino que respaldó sus palabras con hechos, demostrando que Él venía de parte de Dios. Las escrituras mostraban que el profeta que iba a venir iba a hablar con la autoridad del Padre y que iba a hacer señales y milagros, que iba a traer vista a los ciegos, sanidad a los enfermos, que el cojo iba a caminar, ¿sí? Que Él iba a traer paz. Y eso era lo que Jesús estaba mostrando. Estaba trayendo vista a los ciegos, estaba trayendo paz, estaba trayendo libertad,
estaba alimentando al pueblo, estaba haciendo las señales que nunca ellos habían visto en toda su vida, ni que estuvieran documentadas en sus libros antiguos. Entonces por eso les decía a Jesús, si yo hablara solamente no me crean, pero entonces yo vengo respaldado por unas obras que fue el Padre quien me dijo que las hiciera. La autoridad de Cristo está basada en la obediencia perfecta al Padre, quien lo apartó para que trajera las buenas nuevas de salvación, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanidad a los enfermos y quitara el yugo de la opresión del pecado. Finalmente dice que lo trataron de arrestar, pero él se fue al Jordán y volvió al lugar de donde había comenzado todo este ministerio público, ¿no? Porque pues, la obra de Dios está desde el principio de los tiempos. Pero volvió allí, ya en el punto más álgido de su ministerio, y muchos creyeron en él porque recordaron al enviado y al enviado adelante, a Juan. Dijo, Juan no hizo milagros, pero todo lo que dijo acerca de este hombre es cierto, que era más poderoso que él y que iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, y que tenía la autoridad de Dios para traer salvación y libertad a los cautivos. Ese es el Dios que se revela. Querían que Jesús se revelara como el Mesías, y Jesús se revela como esa luz en esa fiesta de las luces, como el Hijo de Dios que vino a cumplir la voluntad del Padre, que era traer salvación a todo aquel que en él cree. Recuérdalo, amigo, amiga, que me estás escuchando. Si tú crees que Jesús es el Señor, si tú reconoces en este tiempo que Él es el único que te puede salvar, que has vivido una vida lejos de Dios, una vida apartada de Dios, o una vida satisfaciendo tus propios placeres, satisfaciendo solamente tu ego, una vida que no ha glorificado el nombre del Señor, es tiempo de que al reconocer esto te des cuenta que solamente Jesús te puede librar de la ira venidera que te espera si persistes en tu pecado. Si tú te das cuenta que estás cavando tu propia tumba, el Espíritu de Dios te lo revela y te muestra en tu corazón que realmente estás muy lejos de Dios, pero que Cristo es quien muestra el camino hacia el Padre, es tiempo de que corras a Cristo, porque Él está haciendo el llamado en este tiempo. Amigo, amiga, corramos a Cristo. En su gracia y su infinito amor nos ha dispensado esta vía para volver al Padre y para escapar de la ira venidera y ser salvos. El amor de Cristo así lo ha hecho. Recibe la gloria y la honra, Señor. Gracias. Amigo, amiga, oremos. Gracias, Señor, Padre Santo, por este tiempo, por tu palabra, porque nos has enseñado y nos has hablado, y porque vemos cómo te revelas en medio de la luz, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y que tú eres uno con el Padre. Tú eres uno con el Padre, y que tú cumples la voluntad del Padre, que todo aquel que crea en ti no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oh Señor, que esa revelación, Padre Santo, sea
puesta en nuestro corazón para que nuestros ojos sean abiertos, nuestra venda sea quitada y nuestras cadenas de opresión sean rotas. Esas cadenas de pecado sean rotas para que seamos libres y podamos caminar una vida dependiendo de ti. Oh Señor, que creamos en tu gran nombre y tu gran obra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, muchas gracias por disponer este tiempo y mañana continuaremos reflexionando en la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Chao, feliz mañana.